Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Espero que estén muy bien. Gusto verles nuevamente. Gusto ver caras nuevas también. Vamos a continuar con nuestro estudio acerca de la tentación de nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Hoy día es, como bien dijo mi hermano y amigo Erwin, la tercera reunión y corresponde a la segunda tentación que registra Mateo. Cosa curiosa, esta segunda tentación que registra Mateo, el relato paralelo de Lucas, la registra como la última. No hay mayor inconveniente con eso. Algunos eruditos piensan que Mateo es el que lleva el orden cronológico realmente. Hemos visto ya en las reuniones pasadas que la idea de una tentación tiene que ver con inducir a pecar, tiene que ver con inducirte a hacer algo malo delante de Dios. Y la semana pasada vimos ya la primera de las tentaciones, la tentación que le llamamos del pan. Una tentación que pudimos verla con mayor detalle. Y voy a resumirlo muy brevemente para tenerlo bien fresco en nuestra mente. Es una tentación que tiene que ver con interpretar, o Satanás quiere engañosamente hacer interpretar que el sufrimiento de hambre, en ese caso, es realmente que el padre es negligente, es malo y no se preocupa del Señor, y que por lo tanto lo que el Señor debería hacer sería comenzar a actuar totalmente independiente de su Padre para satisfacer sus deseos terrenales, sus apetitos terrenales. No es simplemente convertir piedras en pan, es desconfiar de la provisión de Dios. Y la respuesta del Señor en esa primera tentación tiene que ver con citar un pasaje que hablaba de Israel, del pueblo de Israel y de cómo Israel fue tentado en una situación muy parecida, igual 40 años en ese caso, en el desierto. Y la idea de ese pasaje era que el hambre, el Señor le expone a Satanás que el hambre no tenía que ver con que Dios, su Padre, fuese un Padre negligente, sino de que era realmente un Padre amoroso, que le estaba haciendo una prueba, no para destruirle, sino para enseñarles, para que ellos pudieran conocer a Dios de una mejor manera, para que ellos pudieran aprender que lo espiritual es primero, que después viene lo físico, para que pudieran conocerse a sí mismos también. Esa es la respuesta en su contexto. Ahora, en este tema de las tentaciones, siempre hay límites. ¿A qué me refiero con límites? Van a haber cosas que no vamos a ser capaces de entender. Y además van a haber otras cosas que no vamos a ser capaces de aplicar o sentir en nosotros mismos como tentaciones. ¿Y por qué es esto? Porque en primer lugar, no vamos a entenderlo todo porque los pasajes que tenemos no explican todas las cosas. Por ejemplo, lo que vamos a ver hoy día. El Señor estaba en el desierto y acto seguido está en una de las partes más altas o que tiene un despeñadero más alto del templo. Si eso fue una visión o no, este pasaje no lo menciona. Tampoco en la última tentación, que hay un monte muy alto y que se le muestran todos los reinos de la tierra. No lo explica. Por lo tanto, debido a que hay muchas cosas que no fueron reveladas, vamos a hacer bien en no imaginarnos más allá de lo que es sano, de lo que es adecuado. Vamos a intentar mantenernos de una manera responsable. Al leer a muchísimos comentaristas, al leer a muchísimos maestros y escucharles también, me he dado cuenta de que hay ciertas cosas en estas tentaciones que son centrales. La enorme mayoría de ellos concuerda con ellas. Pero hay otras que cada quien sale por su lado y es increíble, pero no se ponen de acuerdo.
Lo que yo quiero hacer y lo que he pretendido hacer es tomar esas cosas centrales que están y que son comunes conformes al texto, conformes al pasaje, que se pueden inferir con certeza, con responsabilidad, y enseñar esas e intentar aplicar esas. Pero quiero que sepan que hay límites. Y por otro lado también tenemos límite en lo que podemos nosotros aplicar o entender o sentir nosotros como tentación. Y la razón es porque nuestro Señor es distinto a nosotros. Él es un hombre perfecto. Él es Dios. Y si bien es el hombre perfecto, jamás dejó de ser Dios. Y Él no tiene pecado, Él no puede pecar. Por lo tanto, las tentaciones a Él solo le afectan desde afuera. En cambio de nosotros, nuestro corazón afectado por el pecado también va a producir cosas que nos tienten. Y por otro lado, nuestro Señor Jesucristo tiene promesas que se aplican a Él de una manera distinta a cómo se pueden aplicar para nosotros. Como por ejemplo en parte la de hoy o la de la próxima semana, que tiene que ver con todos los reinos de la tierra. Nadie, ningún creyente, podría decir, mira, yo voy a adorar a Satanás para que se me den todos los reinos de la tierra. No es así de directo. Mantengan, por favor, esos límites y esas salvedades en mente. Mantengamos esa perspectiva correcta de las diferencias entre nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo y nosotros, porque solamente así vamos a poder aplicar los principios que vamos a ver acá. ¿Cómo opera Satanás? ¿Cuál es su engaño? ¿Cómo tergiversa las cosas? Y por otro lado, vamos a poder aplicar también correctamente cómo es que nuestro Señor Jesucristo vence la tentación. Y en última instancia, este estudio de las tentaciones, yo no quiero que ni yo mismo ni ninguno de nosotros lo veamos simplemente como una receta magistral de cómo vencer las tentaciones. Este estudio y este pasaje, de hecho, no tiene el objetivo de enseñarte a vencer tentaciones. Por supuesto que podemos aplicar cosas así, pero este pasaje tiene que ver con exponer a Cristo el Señor. Él es el hombre perfecto. Él es el postrer Adán que viene a donde falló el primer Adán y donde fallaron todos los precursores en el Antiguo Testamento y viene a vencer y vence. Por lo tanto, lo que yo quiero es que tú puedas ver un poco mejor a tu Señor. Porque viéndole a Él, conociéndole más y más, tu vida va a ser verdaderamente afectada. Vamos entonces, a leer el pasaje. Acompáñenme, por favor, en sus Biblias a Mateo capítulo 4. Nos corresponde la segunda tentación que registra Mateo, la tentación de la caída, del salto. Dice así la palabra del Señor. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Hasta ahí la lectura. Advertencias iniciales, súper rápidas. Súper rápidas. Advertencias flash. Fíjense en esa primera parte. Entonces, el diablo. Entonces, antes de este versículo viene una tentación. No pretendas que por haber vencido una tentación puedes dormirte en los laureles.
siempre después de una tentación viene un entonces el diablo. Viene otra, y viene otra. Y tú tienes poder para no pecar en Cristo el Señor, pero no tienes autoridad para decir yo ya dejé de ser tentado. Siempre. Para todos. Y por otro lado es el diablo. En los versículos anteriores se presentó a Satanás como el tentador, y eso es en este pasaje fácil de entender. Pero aquí cambia y se le menciona como el diablo, que significa calumniador o acusador. Y lo que Satanás quiere no es solo hacerte pecar, sino que si llega a conseguirlo y consiguió hacerte pecar, lo que va a hacer él es indicarte y decirle a todo el mundo, él pecó. Ese es Satanás. Ten cuidado, ten cuidado. Así parte el pasaje. Vamos a ver hoy día una faceta brutal de este calumniador. Brutal, escalofriante. Su capacidad para intentar usar aún las cosas más santas y puras y buenas y torcerlas para intentar hacer pecar. Entonces les invito a que veamos esta segunda tentación que nos registra Mateo, de cómo Satanás intentó hacer caer a nuestro Señor Jesucristo, pero cómo Él lo venció de nuevo y lo venció con medios humanos, no lo venció con poder divino, lo venció con los mismos medios que tienes tú a tu alcance. Oremos. Nuestro Padre Celestial, hemos leído tu palabra y queremos rogarte ahora que tú bendigas esta reunión. Ayúdanos, enséñanos tú. Te ruego que me des tu capacidad para hablar lo que tú quieres y que todos nosotros podamos tener corazones receptivos ante tu voz. Enséñanos, nuestro Dios. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Esto es lo que quiero ver en esta tarde. La tentación, particularmente una pregunta con respecto a qué tiene de atractiva esta tentación. En segundo lugar, la respuesta. Lo que el Señor va a desnudar, va a mostrar acerca de la tentación que se veía tan atractiva, pero qué es lo que está por debajo, cuál es la maldad que está por debajo y cómo Él vence esa maldad. Y por último, vamos a ver algunas aplicaciones a nosotros, algunos principios generales que podemos extraer y que continúan operando a pesar de que el principio puntual, como ya dije un poco en la introducción, puede que no opere directamente a nosotros. Eso es lo que quiero ver. Tentación, respuesta del Señor y algunos principios y aplicaciones. Esta es una de las tentaciones, o tal vez de las tres que están registradas en esta porción, a mi parecer, y no sé si ustedes pueden decirme si sí o si no, tal vez es una de las más difíciles de entender. La primera tentación, la del pan, es tal vez un poco más sencilla de entender. Toda tentación parte siempre mostrando algo atractivo, algo deseable, algo que tú lo veas y quieras correr hacia eso, ¿no? Nos invita a hacer cosas malas delante de Dios, pero prometiéndonos un beneficio temporal que nos seduce, que nos atrae. Y después de 40 días en el desierto, claramente atrae un pancito recién horneado. Podemos entender la primera tentación bastante bien. La última tentación que se le muestra al Señor todos los reinos de la tierra, si Dios lo permite, en 2 semanas más vamos a diseccionar un poco más de esa tentación y ver todos los matices que tiene, pero también la podemos entender bastante fácil, ¿no? Se te pone frente a ti algo realmente atractivo que te da poder, que te da estatus, que te da capacidad para gobernar, capacidad, que te da fama, etc. Y se te dice, oye, simplemente haz algo puntualmente malo y vas a obtener eso. No caigamos en eso, pero pienso que todos vamos a estar de acuerdo en que a lo menos es razonable que nos tiente.
Pero ¿qué pasa con esta tentación? Esta tentación es medio contraintuitiva cuando se lee Abuelo de pájaro. Es una tentación extraña. Si eres hijo de Dios, lánzate, échate abajo. Es rarísimo pensar que cualquiera de nosotros caería si viene Satanás y nos dice, oye, obedece, haz esto que yo te pido y te voy a dar permiso que te lances de un rascacielos. Suena un poco extraño, ¿no? Alguien, no sé si se habían notado ese detalle. ¿Por qué debería atraernos tanto querer saltar desde el pináculo del templo? ¿O por qué al Señor en particular le era tan atractivo lanzarse de allí? Nadie, ni siquiera en un caso extremo que se pudiese pensar, consideraría que saltar de un edificio es algo deseable en cualquier circunstancia. Nadie, absolutamente nadie. Pero les quiero contar algo y anticipar algo. Lo que está detrás de esta tentación, a pesar de que tenga una fachada un poco difícil de entender o un poco difícil de aplicar, realmente es tremendamente tentador. Fue tentador para el Señor ahí. Es una tentación real. Y día a día nosotros nos enfrentamos también a tentaciones extremadamente parecidas a esta, solamente que con una máscara distinta. Vamos entonces a ver y exponer un poco más de qué estoy hablando, de qué hace tan atractiva esta tentación y de qué podemos aprender acerca de ello. Esta tentación es atractiva porque tiene que ver con lo que a ello llamé verificación de seguridad. Satanás aquí va a hacer algo que no lo hizo en la tentación anterior y es escalofriante. Da miedo. Él va a tomar y utilizar la mismísima palabra de Dios para intentar hacer pecar al Señor Jesucristo, quien es de hecho el autor de esa palabra. Eso es lo que va a hacer. Satanás está citando las Escrituras, particularmente el Salmo 91, el favorito de todos los taxistas y micreros tal vez. Siempre se ve allí Salmo 91, ¿sí? Este no es un salmo mesiánico, pero que sí habla de la protección divina a todo aquel que vive cerca de Dios. Eso habla este salmo. Y cada vez que yo me enfrentaba a este pasaje y escuchaba que Satanás utilizó ese salmo, tal vez la respuesta más rápida que nosotros y todos dieron cuando yo era más pequeño y que se da tradicionalmente es que Satanás citó mal este salmo. Satanás no sabía usar la Biblia, Satanás no lo citó bien, no lo aplicó bien y de hecho muchos eruditos piensan o argumentan un poco esa idea porque, voy a volver un poco, pero un poco, Satanás se comió una parte aquí. Y hay una parte en este salmo, lo pueden buscar después, que dice que te guarden en todos tus caminos, que los ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Pero quiero plantear algo y esto es lo que es escalofriante, que Satanás no citó este salmo de manera equivocada, que Satanás no lo aplicó de manera equivocada, sino que lo hizo perfectamente bien. Satanás conoce las Escrituras. Satanás sabía que este salmo habla de la protección divina a aquel que sigue a Dios, y de hecho, ¿quién mejor que el ungido mismo de Dios, que Dios con nosotros, que el Dios encarnado? A él sí que se le puede aplicar este salmo. Y Satanás lo hizo increíblemente bien. Satanás sabe que este salmo sí se aplica al Mesías
que sí se aplica a Cristo el Señor, sabe que es totalmente cierto que habrá ángeles que le van a guardar y que por esa razón él no debe temer mal alguno. De hecho, ¿saben cuál es la mejor demostración de que este salmo sí se aplica al Señor? El versículo 11 que tienen ahí mismo en su Biblia. Esa es la mejor demostración de que este salmo sí se aplica al Señor, porque ángeles van a venir a guardar al Señor cuando esté en un momento de aflicción. ¿Qué dice el versículo 11? ¿Alguien me lo puede leer, por favor? ¿No? Ya, están tímidos un poco. Está bien. Dice, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Este salmo sí se aplica al Señor. Esto es lo escalofriante. Satanás es un tremendo intérprete de la Biblia. Eso da miedo. El ofrecimiento, por lo tanto, de Satanás es que el Señor Jesucristo se lance de allí y salte y caiga porque la Biblia es verdad. Si eres hijo de Dios, más bien, ya que tú eres el hijo de Dios, lánzate porque tienes un seguro espectacular, tienes un seguro de vida. El Señor está allí, no sé cómo se le llevó allí, pero Satanás le dice, ¿tú en tu primera tentación me citaste la palabra, Jesús? Bueno, yo también te voy a citar la palabra a ti. Aquí hay una promesa que se aplica perfectamente bien a ti, que es ciertísima porque es la palabra de Dios. Que Dios, el Padre, va a mandar ángeles para que te guarden de caer. ¿Estás seguro de eso? Verifícalo. Demuéstralo. De esa manera vas a comprobar que tú sí eres su hijo amado en quien tiene complacencia, que realmente Él está contigo. ¿Saben qué? En toda la Escritura hay una de las metáforas que se utiliza para mostrar que Dios cuida, acepta a su pueblo y lo bendice, es que Él va a pelear por su pueblo. Nos acordamos, por ejemplo, de pasajes como Éxodo 14:14, que dice, Jehová peleará por vosotros, vosotros estaréis tranquilos. Dios peleando por su pueblo es una metáfora de aceptación, de que sí hay cuidado detrás. Satanás va a apuntar exactamente a eso. Dios te cuida. Dios está peleando por ti. Lánzate entonces. De nuevo personifico a Satanás. Que Dios me perdone, pero es obviamente para efectos de la reunión. Bueno, es como si Satanás dijera, me respondiste que Dios no se olvidó de ti en la primera tentación. Bueno, ya que eso es cierto, te voy a pasar una manera cuantificable, una manera medible, objetiva, observable, para comprobar que Dios es tu Padre, que está contigo, porque la palabra de Dios es cierta. Lánzate para que vengan esos ángeles que Dios prometió y no vas a sentir ningún temor. Esa es un poco la primera arista de por qué esta tentación sí es tentadora. Comprobar a ciencia cierta, comprobar de manera empírica, falsablemente, si es que Dios es digno de confianza o no. Tentación de obtener seguridad y protección verificable. Satanás propone, debido a que la Escritura es cierta, Dios te cuida, Dios pelea por ti, bueno, dale, verifícalo. Esa es la idea. Fuerza la intervención divina. Ahora, todavía no suena 100% tentador. ¿Para qué estamos con cosas? El segundo aspecto y la superposición de los dos aspectos, y voy a pasar,
es lo que realmente la termina de volver increíblemente tentadora. ¿Saben? En Lucas, en el relato paralelo, y lo puse allí, se menciona la palabra de aquí abajo. Échate abajo, échate de aquí abajo. En Mateo también está la misma idea por si acaso. Y se menciona el pináculo del templo. Seguramente era una de las esquinas del muro exterior. Hay una cornisa que construyó Herodes y que daba hacia el lado oriente. Sí. Y allí había un valle de un riachuelo, el Cedrón. Entonces, si tú sumas el muro más la caída que no se ve allí, algunos llegan a decir que era hasta 180 metros. Flavio Josefo menciona que daba vértigo esa caída. Allí. Pero ¿saben qué? Hay algo aquí. Por mucho tiempo, cuando yo leía este pasaje, yo creía que era un tema de altura, que la altura era lo importante aquí. Pero ¿saben qué? Si fuese por altura, la tentación que viene en la próxima reunión, Dios mediante, presenta un monte infinitamente más alto que esto. ¿No era posible que Satanás lo llevara a un lugar realmente mucho más alto? ¿Por qué tenía que ser aquí? ¿Y saben cuál es la respuesta a eso? La respuesta es que no tiene nada que ver con altura. Esta tentación no tiene que ver con altura. Se trata de aquí. Échate de aquí abajo. Échate desde la santa ciudad. Échate desde el templo abajo. Eso es lo que vuelve esta tentación realmente atractiva para el Señor. Una tradición judía, los rabinos enseñaban que cuando viniera el Mesías, el rey Mesías, se iba a parar, y para allá voy, se iba a parar en el tejado del templo, y de ahí iba a clamar por liberación para su pueblo. Era un mito judío, una leyenda, por así decirlo, judía. El templo es el centro mismo de toda la vida religiosa, social de Israel. Si alguien quiere hacerse famoso, tiene que hacer algo en el templo. Satanás está poniéndole al Señor delante una forma fácil para que fuese recibido como el Mesías. Eso es lo que está haciendo Satanás aquí. Lánzate de aquí, lánzate del templo, porque así Dios va a enviar sus ángeles, va a haber cuidado de parte de Dios, van a detener tu caída, va a haber un espectáculo absolutamente maravilloso, glorioso, vas a verificar que Dios te cuida, sí, pero también la gente que está ahí te va a aclamar como el Mesías. Fácil. ¿Qué tiene de malo? Nada. Si tú eres el Mesías, Señor, Dios, Jesús, tú eres el Mesías, dale. Esta es la forma fácil de que estas personas te aclamen como el Mesías. Y tú sabes, Satanás diciendo, estoy hablando como Satanás, tú sabes lo que va a pasar si tú no te lanzas. Las personas te van a rechazar, las personas te van a llevar a una cruz. Tu pueblo no te va a recibir. Hazlo de esta manera. Y te van a amar. Te van a querer coronar como rey. Satanás sugiere que todo lo malo que viene después podría nunca pasar si es que el Señor acepta realmente lanzarse. Generaría un espectáculo glorioso. Su reputación quedaría indiscutiblemente confirmada. Él es el Mesías y por lo tanto gozaría de todo el respeto y admiración de su pueblo Israel y podría finalmente reinar. Él está en lo cierto, se demuestra completamente. En otras palabras, es un ticket en tren bala al estrellato mesiánico. Lánzate. Porque la Biblia dice
la verdad. Ahora espero que con estas explicaciones efectivamente parezca ya un poco más atractiva esta tentación. ¿Qué tiene de malo todo esto? Si Él es el Mesías, de hecho. Pero el Señor va a revelar aquí qué es lo que está mal, qué es lo que está podrido detrás de esta lógica de Satanás. Satanás tentó usando la Biblia y la usó increíblemente, perfectamente bien, en su contexto, dándose cuenta que eso aplicaba al Señor. Pero ¿saben qué? Satanás falló en el objetivo, en el propósito. Esa es la falla. ¿Las promesas son ciertas? Por supuesto que sí. ¿Se aplican bien? Sí. Pero intencionalmente andar buscando ocasión de forzar ese cumplimiento, nuestro Señor Jesucristo va a decir aquí, eso es tentar a Dios. Eso es poner a prueba a Dios. Lo que hace nuestro Señor es responder también con la Escritura, pero responder bien. Y es por eso que yo creo que la tentación no tenía que ver con que Satanás se haya saltado una parte, porque el Señor no reprocha eso a Satanás. Satanás le dice, tú estás usando la palabra mal en su objetivo. Tú estás tentando a Dios. ¿Y qué dice? No tentarás al Señor tu Dios. Aquí hay una cadena. El Señor cita Deuteronomio 6:16, que es una recapitulación de Moisés de lo que pasó en Éxodo 17, del 1 al 7. Es una cadena. Cita de otra cosa que había pasado más atrás. No tentarás al Señor tu Dios. Viene de no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentaste en Masá. ¿Saben lo que significa la palabra Masá? La palabra Masá significa prueba. En Éxodo 17, la famosa historia de la peña de Horeb, que Moisés tiene que golpear por mandato de Dios, el pueblo, las criaturas, pusieron a prueba a su Creador. Eso es lo que pasó aquí. Ellos murmuraron, ellos tentaron a Dios en el desierto, pidieron agua. Moisés golpea la peña y sale agua. Pero ellos, y este pasaje, si lo buscan, lo podrán ver, Éxodo 17 al final termina con una pregunta insolente que este pueblo le dice a Dios, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Es verdad que estás con nosotros o no? ¿Por qué es insolente esta pregunta? Porque ese pueblo de Israel ya había visto que Dios les había provisto agua de donde solo había agua amarga en Mara, un poco tiempo atrás, ya había mostrado que estaba con ellos, que su presencia estaba con ellos en múltiples formas. Las plagas de Egipto, la liberación poderosa, el Mar Rojo, y día y noche con señales frente a ellos también. Día y noche. Por lo tanto, para el pueblo de Israel allí, esta pregunta, ¿está Dios entre nosotros o no? A esta altura ya no es una pregunta o una duda legítima. Es una pregunta que viene de la incredulidad más obstinada, más terca. La fe de ellos faltó. Ese fue el gran pecado. Selectivamente se olvidaron de todo lo que Dios había hecho por ellos de manera milagrosa y que demostraba que Dios sí era confiable, que Dios sí los protegería, que Dios sí pelearía con ellos o por ellos. Pero no fue suficiente. Para la incredulidad jamás es suficiente. Jamás hay prueba suficiente si tu corazón es incrédulo delante de Dios. Nunca. Esta no es una duda legítima como la que escuchábamos en la predicación. Una duda de ese padre que tiene a su hijo endemoniado y le dice, como bien se dijo, creo ayuda mi incredulidad. No,
Esta duda que está aquí ya traspasó un límite. Es una duda que no viene de una confianza verdaderamente en Dios, pero que está pasando por una situación difícil. No, viene de un corazón que precisamente no tiene ni la más mínima intención de confiar en Dios. Esa es la duda que está acá. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? No tienen ni la más mínima intención de creerle a Dios. Lo único que quieren hacer es usar a Dios, tentar a Dios, usarlo para lo que ellos quieran, faltar a la fe. Y nuestro Señor Jesucristo, volvamos al pináculo del templo, está detectando que esto que se ve tan atractivo, lanzarse para que venga la protección y puedan verlo todos y finalmente ser coronado como el Rey y el Mesías, es hacer exactamente lo mismo que hizo el pueblo de Israel allá en el desierto. Faltar a la fe, incredulidad, poner a prueba ellos, o él en ese caso, poner a prueba a Dios a ver si realmente merece que confíe en él o no. Ellos sentarse en los sillones de los jueces y poner al Señor allí en el banquillo de los acusados o del interrogatorio para pedirle explicaciones de si realmente por qué no me estás bendiciendo. ¿Mereces tú que confíe en ti? ¿Saben? Existe un principio en la interpretación bíblica que dice que jamás tienes que tomar un texto y ponerlo en contra de otro texto. El buen intérprete de la Biblia, cuando encuentra un pasaje que parece contradictorio con otro, o que parece chocar con otro, que es incompatible, lo que hace es armonizarlo según la Escritura, pero no ponerlo en contra. Satanás olvidó selectivamente también este principio. Convenientemente se le olvidó y tomó un pasaje que rompe con otros pasajes y se lo presentó al autor de todos esos pasajes en la cara. Eso es lo que está mal. Y eso es lo que podemos ver e inferir en primer lugar con la respuesta de nuestro Señor. No tentarás al Señor tu Dios, porque no había que tentar a Jehová vuestro Dios como lo tentaron en Masá, porque allí ellos dudaron desde la vereda de la incredulidad, no desde la fe. Sigo. Con respecto a la caída, con respecto al espectáculo que el Señor podía generar al caer y que ángeles lo recibieran allí. ¿Saben que era totalmente legítimo? Porque Él es el Mesías de hecho. Pero nuestro Señor reconoce con esta misma respuesta que hacerlo sería desviarse del plan y en los tiempos de Dios para Él. Es algo legítimo, pero que sería alcanzado por medios ilegítimos, por medios pecaminosos, por medios que no son correctos. El fin no justifica los medios para Dios. Y eso es lo que Satanás está sugiriendo aquí. El fin es legítimo, tómalo. Usa lo que tengas a mano para reclamarlo. El Señor tenía que venir a su pueblo terrenal, pero iba a ser rechazado, tenía que morir en esa cruz y por medio de eso Él iba a atraer no solamente a la nación de Israel como pueblo nacional y vencer a los romanos como un líder militar, sino a toda la humanidad, a ti, a mí, a los que no somos judíos, por todas las eras. El alcance que Satanás le proponía parecía ser el mismo, por mucho que Satanás intentó pintar que el alcance que iba a tener si se lanzaba era exactamente lo mismo, no era lo mismo, era infinitamente inferior. La oferta de Satanás era peor, era mucho peor. Lo que Dios proponía y el plan de Dios para nuestro Señor era que Él sí muriera
y que con su muerte y resurrección alcanzara a toda la humanidad, no solo al pueblo de Israel, no solo algo terrenal, algo sensorial solamente, sin conversión espiritual, que no tiene impacto espiritual, basado solo en la parafernalia, basado solo en los fuegos artificiales y en este milagro de que vengan ángeles. No, era algo infinitamente más grande lo que Dios tenía. Satanás le ofrece un plan que parece espectacular, pero realmente es muy, muy, muy pobre. Y el Señor se da cuenta de que usar ese medio ilegítimo para lograr ese propósito que es legítimo, ¿saben lo que es? De nuevo, tentar a Dios. Forzar incrédulamente a Dios para que cumpla lo que Él promete, de manera malévola, de manera pecaminosa, en mis propios términos, en mis propias condiciones, para beneficio individual. Por eso nuestro Señor Jesucristo rechazó esta tentación. A modo de aplicaciones un poco y síntesis ya para cerrar. Esta tentación no se nos va a dar a nosotros de exactamente la misma manera que se le dio al Señor Jesucristo. Ya no hay templo. Y nosotros no somos el Mesías. Pero por un lado, la parte de verificación desde la incredulidad está frente a nosotros todos los días. Dios me dice esto, pero yo quiero verlo antes de creerlo. Me encantó la predicación porque apuntó exactamente a eso, ¿sí? La fe. La tentación de poner a prueba a Dios. La tentación de exigirle a Dios una y otra y otra y otra vez más pruebas de que existe o de que me ama o de que es bueno o de que realmente la Biblia es cierta, a pesar de que todas y cada una de ellas hayan sido ya satisfactoriamente cumplidas. Tentar a Dios. Tentar a Dios. Utilizar a Dios. Tal vez haya alguien aquí que esté diciendo o pensando un poco de la siguiente manera. Tal vez alguien diga, mira, yo siento interés por esto del cristianismo, me atraen las reuniones, me atrae la vida cristiana, la palabra de Dios, soy creyente a mi manera, pero sabes que no me pidas realmente que cambie mucho mi estilo de vida, no me pidas que me comprometa con una iglesia local, no me pidas eso, porque en el fondo, bien en el fondo, no estoy del todo seguro que Dios esté ahí tras bambalinas. Yo soy cristiano a mi manera, pero tengo ciertas dudas. No estoy 100% seguro, así que no me pidas eso. Eso es tentar a Dios. Eso no viene de la fe. 2 Corintios 5:7 lo voy a poner después, porque por fe andamos, no por vista. Pensar así sería, por vista andamos, no por fe. Esta forma de pensar está impregnada de exactamente la misma idea que Satanás deslizó en esta segunda tentación. Pide pruebas y más pruebas porque puede ser que Dios no sea tan confiable como dice serlo. Desafiar a Dios. Tentaciones de ti hacia Dios y que jamás van a satisfacerse porque realmente no hay una intención verdadera de confiar. Hay mucho que perder. Y por lo tanto no te conviene que esas dudas se respondan satisfactoriamente. ¿Y sabes qué? Con respecto al orgullo y a la autoexaltación, sin importar la verdad, la parte de lanzarse del Mesías, tenemos ese principio, usar métodos ilegítimos para conseguir metas que pueden ser perfectamente legítimas. Alguien, por ejemplo, que tenga un interés en ser aceptado por un grupo y caerle bien a un grupo. Tal vez va a sentir la tentación
de mostrar una fachada, una careta perfecta. Y mostrar solo lo bueno y mostrarse perfecto para afuera. Y todas las cosas que hay en el corazón, en la intimidad, en el núcleo familiar tal vez, ocultarlas bajo la alfombra, no tratarlas para que nadie las vea. Y ante la más mínima situación que afecte tu testimonio, puede que se reaccione de una manera violenta incluso. ¿Es bueno ser aceptado? Por supuesto que sí. Pero estás utilizando algo en el cual no importa la integridad de tu corazón. Importa solamente lo que los demás vean. Estás usando medios o métodos y lo pueden aplicar. Esto es súper personal. Esto es de cada uno. Cada uno sabe y cada uno va a tener en su nivel, en su trabajo, en sus estudios, oportunidades de conseguir metas, conseguir cosas que pueden ser buenas, pero utilizando métodos que son ilegítimos, que Dios no aprueba. Eso es tentar a Dios. Y quiero resaltar dos cosas para terminar. Satanás es un ser sin escrúpulos. Esto lo mencioné un poco en la primera reunión. Es un sinvergüenza, un desfachatado total. Satanás intentó hacerle esto al Hijo de Dios. Ten por seguro que lo va a hacer contigo también. No eres inmune. Puedes no pecar, pero siempre te va a tentar. Y en segundo lugar, Satanás en esta tentación utilizó las cosas más puras que se puedan imaginar, como son la palabra de Dios, como son las promesas de Dios, como es la santa ciudad, como es el templo, y las tuerce y las presenta como algo que te puede hacer pecar. No eres infalible a su engaño. Y cuando te las presente, te las va a presentar de una manera escalofriantemente acertada, personalizada, para que caigas. Ten cuidado, hermanos míos, ten cuidado. A nosotros andamos por fe. Nunca lo olvides. No hay ninguna necesidad de andar demandando prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba para convencerte o intentar convencerte de que Dios es confiable. Dios es confiable, créelo. Sin fe no es posible agradarle. Esta tentación ataca a la fe. Que no haya jamás un corazón malo de incredulidad. La incredulidad no es chiste en la Biblia. Este pasaje lo vimos en la anterior. Hay algunos que plantean que es una a cada uno. No necesariamente, me da la sensación de que pueden ser ambas. Pero lo que Satanás ofrece no es de Dios. Eso nos dice ese pasaje. Es del mundo, es terrenal. Y el mundo pasa. ¿Saben cómo tenemos que ser? Como Timoteo. Uno que usa bien, uno que literalmente la palabra es corta derecho o figuradamente que expone derechamente la palabra. La aplica bien, pero con un objetivo satánico. Eso no es usarla bien. Que la usa bien, con integridad, con respeto ante el autor. Hermanos míos, esa es la tentación de nuestro Señor. Quería compartirles eso, la búsqueda de seguridad desde la incredulidad y la utilización de cualquier medio que haya, incluso pecaminoso, para poder conseguir un fin, por correcto que éste pudiese ser. Truculenta tentación, sutil, pero destructiva. Cuídense de esta tentación. Cuídense de estas diversas aplicaciones que puede tener. Muchas. Mantente aferrado a Cristo el Señor, a aquel que venció por ti y que su victoria es tu victoria por sobre la tentación también. Gracias por su atención. Oremos y terminamos.
Padre Celestial, te damos gracias por esta reunión. Hemos podido escuchar tu palabra en 2 instancias y queremos reconocer que esto es gracia y misericordia de ti. Queremos rogarte, nuestro Padre, que seas tú bendiciendo el fruto que esta palabra va a dar en nosotros. Pensamos en aquellos que aún no son tuyos. Te rogamos que tú salves como Dios salvador que eres. Te rogamos que bendigas. Te rogamos que des crecimiento. Guárdanos ahora también en el retorno a nuestros hogares, te pedimos. Y lo queremos hacer todo con profunda reverencia delante de ti. En el nombre del Señor Jesucristo.